Cuando el grupo del héroe llegó al cuarto piso de la torre de Beria, el héroe quedó completamente impactado. La princesa que se suponía que debía salvar es ahora uno de los 4 reyes demonios celestiales. La princesa entonces lanzó la magia espiritual de más alto rango, lista para hacerlo volar por los aires. El héroe está completamente confundido porque ese hechizo no puede usarse si ella está siendo controlada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los orcos Pule, las avalanchas, las emboscadas nocturnas, la torre oculta en la cuenca, los cañones de maná en el primer piso y los pisos segundo y tercero vacíos fueron orquestados para destruirlo. Esto hizo que el héroe se volviera completamente loco y decidiera destruirlo todo. Fue entonces cuando nuestro protagonista aparece como el villano que es y ataca al héroe en el acto. Sin embargo, él bloquea el ataque. El héroe entonces se pone detrás del elfo y drena su vitalidad a cambio de maná. Esto hace reír a nuestro protagonista al ver lo bajo que ha caído el héroe. Llama a Gordon y la muñeca de Hylen es cercenada en un instante. Antes de que Hylen pueda siquiera entender lo que pasó, Berger crea una enorme bola de energía demoníaca, listo para destrozarlo, pero aquí no fue donde todo comenzó. Berge de Ga, un rey demonio que ha vivido su vida según los estándares del rey demonio, establecidos por el primer rey demonio de la tierra, se sienta en su trono con una espada atravesándole el corazón. Siguiendo los estándares, Beria había construido una torre y secuestrado princesas. Luego también capturó a los héroes que vinieron a rescatarlas, deleitándose con su ira y tristeza mientras los preparaba. A pesar de convertirse en el rey demonio más fuerte de la historia, yace en un charco de su propia sangre, preguntándose cómo uno de los insignificantes héroes que despreciaba pudo humillarlo tan fácilmente, mientras los otros héroes se burlan de él. Entonces se da cuenta de su error. Los héroes que él creía estar intimidando lo habían estado menospreciando todo este tiempo, demostrando que los estándares estaban equivocados. El héroe finalmente lo decapita, pero Berge usa sus últimas fuerzas para hacer estallar toda la habitación, esperando una segunda oportunidad para quizás reescribir los estándares. De repente Berge oye a alguien pronunciar su nombre, y cuando abre los ojos, se encuentra de pie en un salón lleno de estudiantes como él. Mientras se pregunta qué pudo haber pasado exactamente, vuelve a oír su nombre. Entonces se da cuenta de que lo están llamando al escenario para recibir un premio. Cuando llega al escenario, le entregan una insignia roja que normalmente se da a los estudiantes que se gradúan de la Academia Militar del Rey Demonio. Es en ese momento que se da cuenta de que está en su ceremonia de graduación, que tuvo lugar hace 15 años. Ha reencarnado. Poco después, todos los estudiantes graduados son invitados al escenario. Y como el mejor estudiante de la promoción, Burgea es elegido para leer los estándares del Rey Demonio. De pie ante toda la academia, Burgea recuerda cómo todo el reino demoníaco fue humillado por los héroes que capturó mientras seguía estrictamente las reglas del reino. En ese momento, decide que nunca cometerá el mismo error jurando acatar un montón de reglas que finalmente lo llevarían a su perdición. Para sorpresa de todos, Burgea declara frente a toda la escuela que nunca se comprometerá con algo tan increíblemente estúpido. Luego procede a denigrar aún más los estándares, llamándolos basura. Todo el personal y los estudiantes se quedan allí incrédulos, preguntándose cómo Berge, el estudiante con mejor comportamiento, pudo cometer tal traición. Como resultado de su blasfemia, Berge es llevado a juicio ante todos los demonios importantes de la Tierra. Por ese nivel de traición, naturalmente Berge debería haber sido ejecutado en el acto. Pero considerando su conducta previamente ejemplar y su talento excepcional, se le da otra oportunidad para redimirse. El archiduque le ordena que retire su declaración y se disculpe con todo el reino demoníaco, o será desterrado a Arryn. Arryn es una dimensión fuera del reino donde los reyes demonio van a morir por docenas. Podría considerarse también una sentencia de muerte. Durante el juicio, algunos de los otros demonios de alto rango protestan que el nivel de ofensa que cometió ni siquiera merece que se le dé una segunda oportunidad. Mientras el archiduque espera una disculpa sincera, Verges le dice audazmente que lo envíe a Arryn y que desde allí podrá probar su afirmación de que los estándares no son más que basura. Toda la sala estalla, y por la ira, el archiduque hace el pronunciamiento de inmediato. Berge es enviado a Arryn y es desterrado de la tierra. Como castigo, todos los privilegios que normalmente se le otorgarían como el rey demonio superior le son retirados, y es enviado a esa tierra sin escolta. Mientras Berge cae lentamente sobre la tierra de Arryn, donde habitan los humanos, se pregunta cómo será vivir rodeado de las personas que lo mataron en su vida anterior. Comenta que había sido lo suficientemente arrogante como para intentar conquistar Eren, y eso fue lo que le costó la vida en primer lugar. Gracias a sus alas de demonio, Berge aterriza a salvo en una montaña helada. Esta vez, está decidido a no dejar que los errores de su pasado lo afecten de nuevo, mientras conquista la tierra para siempre. Mientras tanto, de vuelta en el reino demonio, es costumbre que el mejor graduado de la Academia de Demonios sirva al mejor demonio de la Academia Militar del Rey Demonio. Gordon Dirich, el mejor graduado de la Academia de Demonios, había considerado un honor servir a Berge.
Antes de la ceremonia de graduación, él y los otros mejores demonios graduados se habían reunido para discutir lo afortunado que era de ser asignado a un demonio tan poderoso como Verge. Resulta que Verge es del linaje de los raros dragones demoníacos, lo que lo convierte en un prodigio único en la vida que será recordado en la historia. Verlo criticar los estándares demoníacos destrozó sus esperanzas por completo. A pesar de la blasfemia, Gordon aún decide servir a Verjay incluso en Arryn. Cuando llega, Verge se sorprende al verlo, ya que le habían dicho que no recibiría ninguna ayuda. Mientras intenta darle la bienvenida, Gordon arremete contra él preguntándole por qué había elegido humillar a todo el reino de esa manera. Verge se queda quieto, preguntándose por qué Gordon, quien aparentemente era tan sereno mientras le servía en su vida anterior, está perdiendo los estribos genuinamente frente a él. Considera contarle sobre su regresión, pero se da cuenta de que solo lo hará parecer un loco, así que decide guardárselo para sí mismo. Después de calmarse, Gordon se disculpa por su comportamiento indisciplinado, declarando que cumplirá con su deber y servirá a Verge de todas formas. Según los estándares del Rey Demonio, la primera regla es que cada Rey Demonio construya una torre. Sin embargo, la torre no debe construirse en un entorno excesivamente hostil, para que sea fácil de encontrar para los héroes. Dado que actualmente se encuentran en una zona tormentosa, Gordon sugiere que se trasladen a otro lugar, ya que sería difícil para los humanos llegar hasta allí. Añade que en la zona viven monstruos, por lo que los humanos naturalmente no querrán ir allí. Pero Verge, que tiene su propio plan, declara que es exactamente aquí donde construirá su torre. Dicho esto, planta una semilla de torre en el suelo y la alimenta con un poco de su sangre para que crezca. Gordon, observándolo, le pregunta cómo puede desechar tan fácilmente su orgullo como rey demonio, pero Verge simplemente responde que los estándares son basura, especialmente en Arryn. La semilla de repente cobra conciencia mientras evalúa lentamente el nivel de poder de su usuario. Tras identificar a Verge como un demonio raro y poderoso, se eleva hacia el cielo, construyendo una torre gigantesca. Mientras construye la torre, Verge se da cuenta de que la razón por la que los demonios seguían muriendo en Arryn debe haber sido porque los humanos descubrieron los mecanismos de creación de sus torres después de destruir tantas de ellas. Probablemente luego usaron el conocimiento sobre los estándares en su contra. Cuando la torre se completa, ambos entran y se dirigen a la sala del trono. En el camino, Gordon se pregunta por qué la torre está vacía, porque una torre normal debería estar naturalmente repleta de demonios guardianes y monstruos. Entonces recuerda que los privilegios de Burge fueron retirados, por lo que no recibirá ninguna ayuda del reino demoníaco. Llegan a la sala del trono en el 5º piso, y mientras Burge avanza hacia su trono, Gordon lo detiene para recordarle la segunda regla de los estándares. La regla establece que el rey demonio debe secuestrar a un príncipe o princesa, preferiblemente uno cercano al trono, ya que producen más energía demoníaca. Gordon le habla a Burge sobre el reino más cercano a las montañas, esperando que secuestre a la princesa con el rango de sucesión más alto para que pueda absorber la ira de su reino y usarla para crecer rápidamente. Para su sorpresa, Burger acepta seguir la regla, pero afirma que ya tiene una princesa en mente para secuestrar. Aunque Gordon insiste en ayudar, Burger lo hace quedarse para proteger la torre. Luego parte para secuestrar a la princesa con la menor presencia del reino más lejano a la torre, la 13ª princesa del reino de Hilduran. Cuando Verge llega al reino y encuentra a la princesa, le cuenta sus intenciones de secuestrarla. Para su sorpresa, la princesa simplemente pregunta si está seguro de que puede manejarla. Desconcertado, Verge responde audazmente que es un rey demonio, por lo que definitivamente puede manejarla. La princesa entonces se entrega fácilmente, pidiéndole que se la lleve. En este punto, Verge está aún más sorprendido. Le pregunta si está tramando algo en secreto, y ella responde que siempre pensó que un destino similar le ocurriría desde que nació. Él le advierte que no bajará la guardia, pero ella le pide que se calme, afirmando que no hay forma de que hubiera sabido que él vendría ese día exacto. Verger entonces accede y procede a llevársela con él. Cuando regresa a su torre, se la entrega a Gordon, quien todavía está bastante molesto por su elección. Le pide a Gordon que la lleve al 4º piso, y Gordon se sorprende bastante, ya que esperaba que la mantuvieran en una prisión. Verger entonces le dice que la princesa no mostró ninguna resistencia en todo momento, así que le gustaría mostrarle un poco de clemencia también. El 4º piso resulta ser frío y vacío. Cuando llevan a la princesa allí, la conciencia del secuestro finalmente la golpea al darse cuenta de que podría no volver a experimentar su vida de lujos. Aún así, por alguna razón, encuentra reconfortante el suelo oscuro y frío. Al día siguiente, Verger recibe una invitación de la Torre de las Bestias, que se estableció en Arryn mucho antes de su llegada. Gordon le dice que probablemente sea una invitación para darle la bienvenida como nuevo rey demonio, pero Verges responde que lo más probable es que sea un patético intento de hacerle novatadas y mangonearlo. Los reyes demonios son fundamentalmente demasiado orgullosos para unirse a nadie más. Sin embargo, en Arryn, un factor sin precedentes, los reyes demonios se ven obligados a ir en contra de su orgullo y trabajar juntos.
Verges los había ignorado en su vida pasada, pensando que eran de mente débil, pero ahora que está entre ellos, decide que no estaría de más tener algunos intercambios ligeros con ellos. Más tarde, cuando llegan a la Torre de las Bestias, se encuentran con un demonio con aspecto de lobo que se presenta como Draxon, el rey demonio de las bestias. Draxon afirma haber gobernado en sus alrededores durante 70 años, preguntando si Verge es el nuevo rey demonio mientras intenta intimidarlo. Él saca a relucir todo el asunto de la burla de Verge, pero Verge le responde bruscamente preguntando si está aquí para burlarse de él. Sin ceder, Verge le pide de manera muy rebelde que vaya directo al grano. Draxon entonces le dice que el archiduque le había ordenado vigilarlo en todo momento. Al oír eso, Verge insulta intencionadamente al archiduque, llamándolo un viejo vampiro ruidoso. Draxon se enfurece cuando le oye dirigirse al archiduque de esa manera. Deja caer un enorme trozo de carne que estaba comiendo y le pide a Verge que lo lama, o de lo contrario su insolencia no será perdonada. Verge simplemente le pregunta si de verdad no sabe por qué está en Aurang. Draxon responde que fue desterrado por burlarse de los estándares de los reyes demonio. Verge entonces pisa la carne que Draxon había dejado caer, agrietando el suelo en el proceso. Él señala que también está prohibido que los reyes demonios se maten entre sí según esa misma ortodoxia, pero mira a Draxon fijamente a los ojos, preguntando si parece el tipo de persona que sigue tales reglas. En ese momento, Draxon siente un escalofrío recorrer su espina dorsal, ya que nunca ha conocido a ningún demonio con tal nivel de aura. Sudando profusamente, le dice apresuradamente que el archiduque le había pedido que confirmara si había secuestrado a una princesa como se esperaba. Afirma que si Verge no informa en el plazo de un mes, perderá su autoridad, pero Verge lo interrumpe, diciéndole que ya está solucionado, pues ya ha secuestrado a una princesa que es de su agrado. Luego se marcha inmediatamente con Gordon. De vuelta en su torre, Gordon comenta que Verge finalmente ha mostrado la majestuosidad de un rey demonio, y Verge responde que fue simplemente algo que tuvo que hacer para mantener al rey bestia alejado por el momento, aunque le dice a Gordon que se prepare para lo peor en cualquier momento. Poco después, le pide a Gordon que vaya a comprobar el estado de la princesa mientras afirma que necesitan encontrar una forma de darle un buen uso. Cuando Gordon se va, Verge piensa para sí mismo en lo problemáticas que podrían ser las cosas para ellos y para Eren, porque existe la posibilidad de que los otros reyes demonio también le guarden rencor. Entonces se da cuenta de que las consecuencias de burlarse de los estándares podrían superarlo. Sumido en sus pensamientos, comenta que incluso si le dieran otra oportunidad, tomaría la misma decisión, ya que preferiría morir antes que cometer el mismo error de inclinar la cabeza ante basura. Verges decide entonces comprobar su saldo de puntos por la recompensa obtenida al secuestrar a una princesa. Como había secuestrado a una de las princesas de menor rango, espera que su recompensa sea solo de unos pocos cientos de puntos de energía demoníaca. Cuando comprueba el saldo, se sorprende al descubrir que le han otorgado 13.000 puntos. Mientras se pregunta por qué obtuvo tantos puntos, recibe una grabación de video de Draxon felicitándolo por su hazaña. Draxon afirma que está realmente impresionado, ya que lo que Verge logró no es en absoluto una hazaña fácil. Aún preguntándose qué está pasando, Gordon regresa llamando a Verge por un problema en el cuarto piso. Cuando Verge llega allí, se sorprende al ver que lo que era una habitación vacía, ahora se ha convertido en un ecosistema rebosante de vida. Le parece extraño porque, según sabe, solo una espiritista en el continente es capaz de algo así, y definitivamente no es la 13ª princesa. Es entonces cuando se da cuenta de que la princesa que secuestró no es la 13ª princesa. Cuando le pregunta al respecto, la princesa solo le sonríe y se presenta como Hernan Hilderan, la primera princesa del reino de Hilderan. Mientras tanto, en el reino de Hilderan llegan informes al rey sobre el repentino secuestro de su primera y más preciada hija. El rey entra inmediatamente en cólera y convoca a los héroes más fuertes de todo el reino para que maten al rey demonio responsable y traigan de vuelta a su hija. Hernan sonríe con aire de suficiencia a Verjai, recordándole que antes le preguntó si podría con ella. Al darse cuenta de que ella es la maga elemental genio llena de maná, le pregunta cómo pudo engañarlo en aquel entonces. Hernan entonces le muestra un anillo, que según ella es responsable de ocultar su maná, y lo llama su reliquia familiar. Después de haberlo engañado con éxito, ella le pregunta si quiere enviarla de vuelta, pero Verjai considera sus opciones. Lo piensa y se da cuenta de que no solo se burlarán de él y lo considerarán un cobarde, sino que también le será más difícil recolectar energía demoníaca. Así que, por estas razones, debe seguir adelante. De repente, recibe una notificación de que ha sido marcado como objetivo, y la ira de ellos ha sido enviada hacia él. Esto aumenta sus puntos de energía demoníaca. Verjai entonces le dice a Hernan que nada cambia, sin importar quién sea ella, y que sigue siendo su rehén. Mientras tanto, en Hildaren, el rey les grita a sus hombres que maten al rey demonio y traigan de vuelta a su hija. Intentan calmarlo porque ni siquiera saben a quién se enfrentan. También le dicen que espere a que sus patrullas regresen con información, pero el gobernante enfurecido les grita que se apresuren y resuelvan las cosas. Mientras les grita, diciendo que no están haciendo nada, su consejero real le dice que algo no cuadra.
le dice al rey que el rey demonio de la lujuria secuestró recientemente al príncipe de otra nación, y que eso provocó la ira de demasiados, lo que llevó a su muerte a manos de los héroes. A pesar de tal situación, otro rey demonio aparece de la nada para secuestrar a Hernán. Todos procesan lo que significa, y el rey dice que el rey demonio debe ser uno nuevo. Unos segundos después, un guardia informa que han encontrado rastros de magia de teletransporte que se dirigía al norte, y el destino supuesto son las montañas Urgest. Sorprendido, el rey se da cuenta de lo lejos que está de su reino. De vuelta en el castillo de Berge, Gordon le informa que el ejército de Hildren llegará pronto, y le pregunta a Berge si no serán demasiado para él. Para su sorpresa, Berge sonríe y le dice que no se preocupe porque el reino de Hildren no podrá presentarse. Lo explica diciendo que su torre está en el extremo del continente norte, que es el más alejado del reino de Hildren. Debido a eso, todas las naciones ubicadas entre ellos no pueden permitir que el ejército de Hildren marche a través de sus territorios. Sin otra opción, se verán obligados a contratar un gremio de héroes. Tal como Berge había predicho, el rey de Hilduran contacta al gremio de héroes para pedir ayuda. Más tarde en el gremio, muchos héroes se enteran de que la princesa Hernán ha sido secuestrada. Pero después de ver que el destino es Ergast, lo rechazan porque el lugar es conocido por estar lleno de monstruos infernales. A algunos no les importa en absoluto, y no les molesta que el rey de Hildaeron sufra. Berge le explica su estrategia perfecta a Gordon, haciéndole saber que el gremio de héroes no cederá, ya que les importa el dinero y no querrán arriesgar sus vidas yendo a un lugar peligroso. Deja claro que esa fue la razón por la que construyó la torre en Urgist. Gordon está sorprendido por el conocimiento de Burgi, e incluso se pregunta si Burgi ha estado en Eren antes. Un tiempo después, el rey se enfada al descubrir que ningún héroe quiere aceptar el trabajo de rescatar a su hija. Durante ese tiempo, Berge hace planes, sabiendo que al rey le tomará un tiempo formar un gremio adecuado para ir tras él. Revisa su ventana de estado y ve que no tiene suficiente energía demoníaca para enfrentarse a todo un ejército de héroes. Recuerda el miedo al rememorar a los héroes del pasado que lo asesinaron. Así que le dice a Gordon que contacte a Draxen, ya que va a vender energía demoníaca a cambio de dinero. El asistente tarda en procesar lo que acaba de oír, pero cuando lo asimila, grita de sorpresa y se pregunta si Verges se ha vuelto loco. Esto se debe a que la energía demoníaca es la moneda de los sueños, que permite a los demonios trascender sus límites. En resumen, cuanta más energía demoníaca, más intimidantes y poderosos son los demonios, por lo que suena ridículo que Berge quiera vender la suya. Berge lo afirma una vez más, y le hace saber que no podrá detener a los héroes con esa cantidad de energía demoníaca, pero con dinero humano puede intentarlo. Después de contactar a Draxin y vender algunos puntos de energía demoníaca, Berge va a Holton's Work, un lugar cerca de la ciudad fortaleza de las montañas Ergast. Mientras corre hacia la puerta de la ciudad, los guardias intentan detenerlo, pero Berge no deja de correr. En su lugar, se presenta como un mercenario y les lanza una moneda de oro. Lo dejan entrar y comienzan a discutir sobre cómo la repartirán. Berge, que es nuevo en la ciudad, se da cuenta de que necesitará un guía, así que se dirige a la sede de un gremio de mercenarios. Allí, el maestro del gremio bebe y parlotea sobre lo falso que es el rumor de un nuevo rey demonio. El resto de los hombres del gremio le hablan de Hernán, que fue secuestrada por el nuevo rey demonio, pero el borracho idiota descarta la idea. Cree que es demasiado ilógico debido a lo lejos que están Urgis e Hilderan. Los hombres también hablan de que todo el asunto es una farsa para sacar más dinero. Se ríe con el resto de ellos sobre los héroes que harían cualquier cosa por ganar más dinero. Por detrás, Burgess lo asusta después de enterarse de algunas cosas. Viendo que saben bastante, le ordena a uno de ellos que se quede mientras el resto debe largarse. Se ofenden y cargan para derribarlo en el acto, pero Burgess los derrota de un solo golpe tan fácilmente que quedan tirados en el suelo. Un tipo enorme incluso lo ataca con un mazo, pero Berge detiene el golpe con su brazo antes de lanzar al hombre lejos. Mientras los arqueros se preparan para derribarlo, el charlatán borracho de antes aprieta los dientes de miedo al darse cuenta de lo aterrador que es Berge. Mientras tanto, fuera del gremio, los transeúntes oyen el alboroto, y no les sorprende ya que no es algo inusual. Después de un rato, todo se calma, así que Berge habla con la única persona consciente en la habitación, diciéndole que le perdonará la vida si responde a su pregunta. El hombre cede y suplica por su vida. Burgundy entonces pregunta por la ubicación del mercado de esclavos, así que el hombre lo lleva allí. Burgundy ve que solo hay humanos, así que pregunta si hay otras razas. Mientras tanto, le entrega al hombre una enorme bolsa llena de monedas de oro. El charlatán al instante lo guía sonriendo de oreja a oreja. Allí, Berge aprende que los humanos y los demonios tienen una cosa en común. Pueden hacer cualquier cosa por sus deseos. Mientras el hombre lleva a Berge a una habitación separada, Berge recuerda haberle contado a Gordon su plan de adquirir un esclavo elfo, preferiblemente para que actúe como espía y cree caos entre los héroes. Durante ese tiempo, Herohild y Cargill de Hildaren se reúnen con el rey y prometen rescatar a la princesa y traer la cabeza del rey demonio en nombre de la justicia.
En el mercado de esclavos, Verges cree que usar un elfo para su operación será muy bueno, ya que los elfos son muy inocentes. El amo de esclavos aparece y le pregunta a Verge a quién va a comprar. Verge le dice que se llevará al elfo y luego le dice al amo de esclavos que el capitán del gremio será quien pague. El hombre está sorprendido, pero mantiene sus emociones bajo control después de que Verge lo cuestiona. El capitán acepta y le entrega algo de dinero al amo de esclavos. Vergey entonces les pide que lo disculpen mientras habla con el elfo personalmente. El amo de esclavos le advierte, diciendo que el elfo podría enloquecer, pero Vergey le dice que no se preocupe, ya que el maestro del gremio pagará por cualquier daño causado. A solas, Burgi entra en la jaula y libera mágicamente los grilletes que atan al elfo. Tras sentir su energía, el elfo concluye que Burgi no es un humano, sino un demonio. Le pregunta a Burgi qué asunto tiene con él. Burgi le dice que quiere darle la oportunidad de vengarse de los humanos. El elfo admite que la oferta es tentadora, pero luego dice que no puede confiar en los demonios tanto como en los humanos. Verge le dice que él es diferente, y jura liberarlo en los próximos 50 años si cumple sus órdenes. Le recuerda al elfo lo cortos que son 50 años en comparación con su esperanza de vida. Aún así, el elfo le recuerda a Verge que siempre ha sido el objetivo de los demonios destruir el árbol del mundo junto con el mundo que los elfos sirven y protegen, por lo que le resulta difícil confiar en Verge. Luego lo piensa y le parece extraño que un demonio busque la ayuda de un elfo. Después de escucharlo, Vergey jura por los estándares del rey demonio cumplir su promesa y no dañar el árbol del mundo. El elfo ve lo serio que es, ya que sabe cuán serios son los estándares del rey demonio. Con eso, Vergey libera los grilletes de sus extremidades y exige que el elfo jure por el árbol del mundo prometerle lealtad durante los próximos 50 años. El elfo nota lo extraño que es Verge. Se presenta como Granada de la tribu del Arce y dice que solo hará el juramento una vez que vea al rey demonio que envió a Verge. Vergey se presenta casualmente como el rey demonio, y Granada estalla en carcajadas. Lo llama una broma de mal gusto porque no hay manera de que un rey demonio abandone su torre, donde es más fuerte, solo para hablar directamente con un esclavo. Mientras se parte de risa, Granada dice que le jurará lealtad a Vergey durante 100 años si Vergey es realmente el rey demonio. Vergey acepta su oferta, y cuando llegan al 5.º piso de la torre, Vergey se sienta en su trono y le recuerda el contrato de 100 años. Granada le grita enojado, creyendo que es una estafa porque se supone que el castillo del señor de los demonios no debe estar vacío. Se queja de la torre, diciendo que al ritmo que van las cosas, Verges no durará ni un año, y el grupo del héroe lo hará pedazos. Entonces Granada se niega a trabajar con él. Verge libera su inmensa aura mientras le recuerda su contrato, y Granada cambia inmediatamente de decisión. La tremenda aura era una prueba en sí misma, e hizo que Granada se diera cuenta de que Verge era auténtico. Además, un rato antes, de camino a la torre, Granada recuerda cómo todos los demonios gigantes que acechaban en las montañas no los atacaron, así que eso confirmó su teoría de que Vergey era el rey demonio. Granada entonces se inclina y hace lo que prometió hacer durante 100 años. Después de su juramento espera una asignación importante de Verges, pero el rey demonio lo sorprende pidiéndole que prepare una comida. Poco después, Granada prepara comida en la cocina y se pregunta si esa fue la razón por la que Verges vino hasta el pueblo. Entonces ve a una extraña dama con elementales flotantes, que le ofrece su ayuda. Después de terminar los preparativos, se reúnen en el comedor para darse un festín con su comida. Allí, Granada se entera de que la persona que le ayudó a preparar el almuerzo era la primera princesa de Hilduran. Inmediatamente pierde la cabeza mientras le grita a Verges por hacer algo tan arriesgado a pesar de no tener ninguna defensa contra los héroes. Gordon incluso asiente para apoyarlo, pero Verges le dice a Granada que esa es la razón por la que lo compró. Calma al elfo y le dice que coma. El rey demonio prueba su comida y la elogia. Hernan también interviene diciendo que ella ayudó, y el elfo se confunde sobre lo que está bien y lo que está mal en la torre. Un rato después, Vergi lleva a Granada al 4.º piso. Allí, el elfo le pregunta si quiere que luche contra los héroes. Vergi le dice que no y afirma que si los héroes se han acercado a la torre, entonces todo habrá terminado para él. Le dice a Granada que lo que hará es perturbar el mundo humano. Vergi lo afirma, pero antes de eso, le dice al elfo que necesita comprobar sus habilidades. Granada cuestiona lógicamente su cordura, sabiendo perfectamente que no puede vencer a un rey demonio en su torre. Por esa razón, Burgi pone una desventaja en su sesión de entrenamiento ofreciéndose a usar solo una mano y nada de energía demoníaca. Luego hace una apuesta. Si Granada gana, reducirá la duración del contrato de Granada en 50 años. El elfo se entusiasma y promete ir con todo. Instantáneamente pasa a la ofensiva, haciendo retroceder a Vergi con sus agudos golpes. Vergi para y esquiva sus ataques mientras nota que los movimientos de Granada siguen siendo buenos a pesar de haber estado esclavizado durante mucho tiempo. Luego pregunta si Granada absorbió el maná a su alrededor para mejorar sus habilidades físicas. Lo llama un estilo apropiado para un elfo. Granada entonces le dice que ningún elfo promedio puede lograr su próximo truco. Hace un sello con las manos y potencia su brazo con rocas.
Luego ata los pies de Burge con enredaderas y se abalanza sobre él, gritando que está completamente desprotegido. Desafortunadamente para él, las cosas no salen como espera porque Burge le recuerda que se enfrenta al rey demonio. Promete no usar energía demoníaca y que hará todo lo posible por controlar su fuerza para no matar a Granada. Granada recibe una paliza dolorosa a pesar de la desventaja. Más tarde, Vergey visita a los mercenarios Halcón Rojo, y el capitán del gremio le hace la pelota. Los otros mercenarios heridos observan con desánimo cómo su líder actúa ante la persona que los dejó en ese lamentable estado. De repente, Burgi les lanza una bolsa de monedas de oro diciendo que es su depósito, y el humor de los hombres da un giro de 180 grados. Se unen a su líder en sus halagos, lo que hace que el hombre se pregunte si debería conseguir un nuevo equipo. Después de eso, Burgi les dice que añadirá un nuevo miembro a su equipo. El capitán acepta de inmediato, pero los hombres intentan detenerlo. Pero tan pronto como ven a Granada, que parece estar en un estado más lamentable que ellos, lloran por él y lo aceptan como su camarada. Vergey simplemente los observa mientras nota que, aunque actúan de forma mediocre, son muy competentes. Vergey hace sus cálculos y sabe que Hilen, el héroe de Hildren que derrotó al rey demonio de la lujuria, estará en camino, así que Vergey ordena a los mercenarios Halcón Rojo que investiguen a Hilen. Después de regresar a la torre, Vergey nota que es hora de volverse más fuerte. Normalmente, los puntos de energía demoníaca se pueden usar para mejorar la torre o al propio rey demonio. Pero como Verges había vendido todos sus puntos, la única forma de que se hiciera más fuerte es usar la flor espiritual. Es un cristal de maná que brota después de absorber el maná de la naturaleza, y una vez que se consume, otorga un inmenso aumento de fuerza. En circunstancias normales, la naturaleza ha sido alterada por los humanos, pero las montañas Urgist son un lugar lleno de monstruos poderosos, por lo que las flores espirituales del lugar deben haber pasado largos años absorbiendo naturalmente el maná de la naturaleza. Como resultado, la energía de las flores se ha vuelto muy refinada. Vergi entonces se dispone a buscar algunas flores espirituales, pero Gordon lo detiene y le recuerda que es arriesgado y difícil de encontrar, porque los monstruos lo atacarán en cuanto vean una oportunidad. Vergi le dice que puede lidiar fácilmente con los monstruos, pero señala que encontrar las flores espirituales será difícil a menos que tengan un detector de maná. Casualmente, oyen un golpe en la puerta y ven a Hernán preguntándoles si están ocupados. Una idea surge inmediatamente en la mente de Vergey, así que la saca de la torre con él. Cuando abandonan el lugar, ella se regocija, diciendo que ha estado aburrida últimamente. Luego le dice a Verge que cumpla su promesa de dejarla decorar el cuarto piso como quiera si encuentra con éxito lo que él está buscando. Él acepta mientras se pregunta qué quiere decir con eso, ya que ella ya ha decorado el lugar. Mientras ella agradece a sus estrellas por haber llamado a su puerta, Birger la rodea con sus brazos y luego se eleva por los aires. Al principio, Hernán grita a todo pulmón, pero después de varios segundos, abre los ojos y ve lo vasto que parece el mundo. Está impresionada porque nunca llegó a verlo, ya que siempre estuvo encerrada en su reino, entrenando y estudiando. Siempre pensó que eso es lo que haría hasta que muriera, pero aquí está, oteando sobre las montañas. Felizmente, le pregunta a Verge si sabe que ella es la única humana en sobrevolar las montañas Urges. A Burgey no podría importarle menos, y se refiere a ella como princesa, pero ella le dice que la llame por su nombre. Burgey se detiene un momento, luego la levanta por las manos y le recuerda que es una rehén, así que no debería dejarse llevar. Después de amenazarla con encerrarla en una prisión subterránea, Erenon obedece y luego envía a sus espíritus a buscar las flores espirituales. Verges cree que a las apariciones les tomará un tiempo encontrar las flores espirituales debido a lo vastas que son las montañas, pero está agradecido porque serán mucho más rápidas que él y Gordon. Para su sorpresa, los espíritus regresan más rápido de lo esperado, y Erenon le dice que las encontraron. Cuando llegan allí, ven que la flor espiritual está custodiada por orcos puros. Verge intenta actuar decentemente ordenándoles que lo obedezcan y le entreguen la flor, pero los monstruos se niegan, sabiendo perfectamente que él es el rey demonio. Verge se da cuenta de que la lógica no funciona con las criaturas simiescas, así que decide luchar contra ellas. Los reduce a cenizas con sus llamas oscuras, y a Erenin le sorprende lo poderoso que es. Al anochecer, Verges ha derrotado con éxito a los orcos. Con ellos fuera del camino, Erenin mira de cerca la flor espiritual, notando que es muy pura en maná. Verge la regaña para que no la codicie, y agarra la planta. Luego le dice que puede quedarse con una si encuentra más. Desafortunadamente no encuentran ninguna otra, así que Vergey la lleva de vuelta a la torre. En la torre, Vergey observa la flor espiritual, y nota que Hernán es más capaz de lo que esperaba. De repente, Gordon le informa que ha recibido un mensaje de Granada. Tiene un aspecto sombrío mientras le informa a Verge que Granada dijo que Hilen se ha aliado con otros 32 héroes, y han partido de la capital de Hildaren. Dice que no se dirigen directamente hacia Ergast, sino que están formando un grupo y completando misiones de los aldeanos. De esa manera, se harán más fuertes en su camino a Ergast.
Le muestra a Berge los planes que ha preparado para el viaje del héroe, pero Berge lo sorprende al descartar los planes. Le dice a Gordon que no enviarán monstruos ni interrupciones al viaje del héroe porque las interrupciones a medias solo fortalecen al héroe. Luego le ordena a Gordon que le diga a Granada que haga que los mercenarios acompañen al héroe en su viaje y se ganen su confianza ayudándolos. Gordon le dice que otra vez no está siguiendo los estándares. Preocupado, le recuerda a Berge que no pueden detener a los héroes con su torre actual, pero Berge le dice que no se preocupe. Dice que reforzará la torre con un enano. En este punto Gordon pierde la calma porque para él, Berge simplemente está eligiendo razas en lugar de pensar en formas de ayudarlos a combatir las fuerzas del héroe. Le grita a Berge, diciendo que serán el hazme reír si ven a un enano en su torre. Berge lo mira seriamente mientras blande su magia oscura, y eso obliga a Gordon a callarse. Berge entonces se corrige a sí mismo, diciendo que necesita un enano para sus herramientas mágicas. Le recuerda a Gordon que los héroes están acostumbrados a ser recibidos en el primer piso con monstruos débiles, pero que él hará su caso diferente. Luego le adelanta a Gordon los sorprendidos que quedarán los héroes cuando sean recibidos con docenas de cañones en el primer piso. Gordon lo piensa por un segundo, pero luego dice que está lejos de los estándares. Mira de nuevo el trono y ve que Berge se ha ido volando, así que entra en pánico, creyendo que el rey demonio probablemente se dirige a secuestrar a alguien más. Mientras tanto, en Wulfnir, la ciudad subterránea de los enanos, el mejor herrero enano, Loger Friedrich, es el próximo objetivo de Berge. Al llegar a Wulfnir, Berge observa el lugar mientras nota que es la primera vez que visita Wulfnir, aunque había luchado contra muchos enanos en su vida pasada. Bien disfrazado de humano, se acerca a la posada más cercana y le ofrece unas monedas al posadero antes de preguntar por el mejor lugar para que le hagan las mejores armas. El enano inmediatamente agarra las monedas y elogia a Berge por saber lo codiciosa que es su raza. Luego le indica a Berge que se dirija al piso más bajo que se encuentra en el agujero en medio de la ciudad, y descubrirá a Loger, el mejor herrero de la ciudad. Berge hace lo que se le dice, y encuentra a Loger fabricando una hermosa arma, asombrado no solo por su artesanía, sino también por la forma en que Loger manipula el maná mientras trabaja. Tras la breve observación, Berge se acerca sigilosamente a Loger para secuestrarlo, pero para su sorpresa, llamas salen del arma del enano, por lo que Berge retrocede instintivamente, preguntándose cómo Loger pudo detectar la pequeña cantidad de energía demoníaca. En eso, Loger salta por los aires con su martillo para golpear a Berge, y por el movimiento del enano, Berge se da cuenta de que Loger es un héroe, así que chocan. Y mientras Loger confirma su estatus de héroe, llama a Berge demonio y jura no dejarlo salir de la ciudad. Para la mayor sorpresa de Loger, Berge lo llama debilucho antes de agarrar al enano por el cuello y anunciar que él es un rey demonio. Unos segundos después, las fuerzas de seguridad irrumpen en el taller de Loger tras oír un alboroto, pero no encuentran rastro de su héroe. Y una vez que se dan cuenta de que ha sido secuestrado, ordenan a los otros guardias que cierren el lugar y busquen a Loger y a su secuestrador. Para entonces Berge, que ha volado a la cima del edificio, observa la zona y amenaza a Loger con que se calle, o el enano las pagará. Curioso, Loger se pregunta por qué un rey demonio aparecería en Wulfnir, e incluso concluye que Berge ha venido por su princesa, aunque Berge ha insistido en que ella no le importa mucho. Basándose en los rumores que Berge oyó sobre los herreros enanos que cavan un pasadizo subterráneo, le ordena a Loger que lo guíe a través del suyo, y el legendario herrero maldice en voz baja por tener tan mala suerte de encontrarse con Berge, especialmente porque tiene demasiado miedo para luchar contra el rey demonio. Viendo que Loger no está dispuesto a ceder, Berge hace otra apuesta en la que capturaría a la princesa enana para perdonar a Loger. Pero Loger sabe que eso sería un suicidio para su carrera si lo perdonan a él en lugar de a la princesa, así que maldice a Berge porque si Loger salva su propio pellejo en lugar del de la princesa, su raza lo torturará hasta la muerte por cobarde. Berge entonces le asegura a Loger jurando por los estándares del rey demonio que garantizará la seguridad del enano si Loger lo ayuda. Después de oír el juramento de Berge a los estándares, Loger decide ayudar, ya que el estándar del rey demonio es la fe que todos los reyes demonio adoran. Mientras tanto, la princesa Luisa aparece en el taller de Loger, esperando que su arma esté lista. Pero una vez que se entera de que ha sido secuestrado, les grita a los guardias que busquen al secuestrador de Loger, o de lo contrario perderán la cabeza. Durante ese tiempo, mientras Loger guía a Berge por un pasadizo subterráneo, Berge se siente incómodo viendo a los enanos detrás, amenaza a Loger, y el enano se apresura a salir del agujero. Allí, Loger recupera el aliento y le dice a Berge que su parte ha terminado. Pero el rey demonio lo sorprende sonriéndole como una amenaza antes de revelar que no le importan los estándares del rey demonio. Después de que Loger se da cuenta de que ha sido engañado, desearía haber entregado a la princesa antes. Pero como ya ha llegado a lo peor, decide rogar por su vida ofreciéndose a trabajar para Berge. Berge le recuerda a Loger su estatus de héroe, pero al enano no le importa en absoluto. Solo quiere encontrar una manera de sobrevivir.
Después de ver la determinación de Logger, Verge le ordena que le jure lealtad si quiere ser perdonado. Inmediatamente Logger adora al gran demonio para escapar de las garras de Verge en cuanto tenga la oportunidad y enviar un ejército a cazarlo. Desafortunadamente para Logger, la próxima vez que abre los ojos, se encuentra en la cuarta torre del castillo de Verge. Cuando Gordon ve a Logger, casi se vuelve loco tratando de explicarle a Verge las consecuencias de sus acciones porque no solo trajo a alguien de la raza enana, una tribu que odia a los demonios, sino que además era un héroe. Mientras Verge silencia a Gordon, Granada se conecta con ellos para dar un informe de estado, pero se sorprende al ver a un enano en el castillo. Así que para evitar otro nivel de discusión, le dice a Granada que dé su informe más tarde. Hernán, por otro lado, se acerca a Logger preguntándose si ha venido a rescatarla. Pero todavía aturdido, Logger se encara con Verge y le pregunta por qué está en el castillo, ya que esperaba que la forma de piedad de Verge significara dejarlo ir. Verge entonces aclara las cosas diciendo que se refería a que Logger seguiría vivo. Y con eso aclarado, Logger pregunta cómo llegó al castillo. Así que Verge explica que era natural que dejara inconsciente a Logger antes de cargarlo. En este punto la cordura de Logger se quiebra y comienza a reír cínicamente. Tras darse cuenta de que no hay esperanza para él, le responde a Verge que está feliz de servirle. Esto alegra mucho al tiránico gobernante, así que le encarga a Logger su primera misión, que es instalar una gran cantidad de cañones en el primer piso, necesarios para destruir a los héroes. Más tarde esa noche, Granada, que está en la estación de preparación del viaje de los héroes de Ergus, informa a Verge a través de una ventana de estado que el escuadrón de héroes cree que el actual rey demonio puede producir llamas negras, por lo que están utilizando equipo resistente al fuego. Además, como Verge no les ha enviado ningún monstruo, el escuadrón piensa que es un cobarde que tiene miedo de enfrentarlos. Una vez que Verge se entera de esto, nota que su plan avanza según lo previsto, y planea no enviarles monstruos para que pierdan interés y no se fortalezcan. Con eso, le dice a Granada que lo mantenga informado y continúe vigilándolos. Después de la llamada, Granada nota que Verge tiene mucho conocimiento sobre los humanos, y se pregunta si alguna vez ha habido un rey demonio como Verge. Mientras se reúne con el escuadrón, Granada agradece a sus estrellas no ser enemigo de Verge. Al mismo tiempo en el castillo, Verge le ordena a Logger que remodele el primer piso como quiera, pero debe asegurarse de no usar monostones al construir trampas. Logger inmediatamente no está de acuerdo con él diciendo que tales trampas no funcionarán con los héroes, pero Verge insiste porque los héroes están bendecidos con habilidades sensoriales de energía excepcionales, y descubrirán tal trampa en poco tiempo antes de que se active. Logger todavía intenta oponerse, pero Verge, que está perdiendo la paciencia, enciende sus llamas negras y amenaza con reemplazar a Logger. Asustado, el enano tartamudea mientras informa a Verge que hay una manera, y que ha inventado una herramienta mágica para ocultar los rastros de maná. Las desventajas son que se tarda 3 años en inventarla, y la más reciente que hizo está actualmente en su taller. Al principio Verge cree que el cobarde simplemente quiere encontrar una forma de escapar, así que amenaza a Logger. Pero al ver que el enano no ha cambiado de opinión, Verge decide confiar un poco en él. Así que le coloca un collar alrededor del cuello a Logger y lo llama una herramienta mágica que puede explotar con un chasquido de sus dedos. Viendo lo aterrorizado que está Logger, Verge le informa que la herramienta está destinada a cambiar su rostro para evitar que la gente conozca su identidad. Y si se lo quita, Verge lo considerará como un intento de fuga. Ahí mismo Logger acepta dejar el collar puesto, así que se embarcan en un viaje de 1 mes para reunir los materiales necesarios para hacer la trampa, que Verge guarda en su bolsillo subespacial. Finalmente, llegan a Wulfnir y se arrastran por el pasadizo secreto de Logger, que conduce a su taller. Mientras tanto, Luis les grita a los oficiales a todo pulmón por no haber encontrado a Logger y a su captor desde el incidente. Los hombres explican que los herreros en general cavan múltiples agujeros, y les está llevando tiempo investigarlos todos. Además, basándose en el razonamiento lógico, Verge y Logger deben haber abandonado la ciudad. Luis está de acuerdo con su lógica, pero amenaza a los guardias con encontrarlos en 2 semanas, o de lo contrario les cortará la cabeza. Aterrorizados, los hombres salen corriendo del taller para continuar su búsqueda mientras la princesa inspecciona el taller. Recoge su arma inacabada que Logger no había terminado, y la aprieta hasta convertirla en una bola mientras espera que Logger no muera antes de hacer su arma. En ese instante, Logger aparece de un túnel subterráneo en su tienda. Y a pesar de que la máscara que interfiere con el rostro está activa, Luis concluye que es Logger, ya que es el túnel secreto de Logger. Así que lo llama, y él le responde por miedo. Como resultado, ella concluye que se escondió porque no quería hacer su arma, aunque Logger intenta explicarse. La princesa Cabeza Dura prefiere resolverlo a puñetazos, así que le informa que hará sus armas por el resto de su vida. Pero antes de que se ponga a trabajar, le pide que apriete los dientes. Logger inmediatamente grita como una niña, así que Verge aparece y repele a Luis, y ella se pregunta quién es él. Afortunadamente, él tiene puesta su propia máscara de interferencia facial, por lo que ella no puede reconocer o registrar quién es Verge.
Luego le ordena a Logger que coja el equipo mientras él se encarga de la princesa. Él le responde que es el maestro de Logger, y ella se enfurece al darse cuenta de que él fue quien secuestró a su supuesto sirviente. Así que salta hacia él y le lanza una ráfaga de puñetazos, pero Verge los para y le devuelve algunos golpes. Pero en eso, ella le agarra el pie y lo manda a volar con un fuerte golpe, pensando que se ha deshecho de él. Mientras le anuncia a Logger que él es el siguiente, Verge aparece inmediatamente y le agarra la cabeza antes de devolverle el golpe. Mientras continúan intercambiando golpes, Verge nota que Louise fue una de las personas más fuertes a las que se enfrentó antes de su regresión, a pesar de no ser una heroína, y en aquel entonces era mucho más fuerte que en su estado actual. Se pregunta si debería matarla antes de que se convierta en una bestia, pero luego se da cuenta de que gastaría toda su energía demoníaca y su fuerza para hacerlo. Además, no es tan fuerte como solía ser. Y como ha mostrado poco de su habilidad, podría ser capturado a este ritmo, así que deberían terminar las cosas rápidamente. Tras ser empujado al lado de Logger, Verge ve el fantasma de Maná, un arma enorme que Logger había construido para ocultar los rastros de Maná. Cuando ve que Logger no ha terminado de desmontarlo, amenaza al enano y le ordena que lo termine en un minuto. Louise salta hacia ellos como un demonio del infierno, y en ese instante Verge asusta a Logger diciéndole que lo dejará atrás si es necesario. Esto asusta al herrero, así que se esfuerza más. Entonces Verge se prepara para continuar su batalla con la bruta, notando que no sabe cuánto tiempo podrá contenerla sin su verdadera fuerza y energía demoníaca. Mientras chocan, Louise jura no dejar que Verge se vaya vivo, y también le romperá las piernas a Logger para que nunca escape. Verge responde que ella suena como un rey demonio, así que le dice que se rinda porque se llevará a Logger y el equipo. Logger finalmente lo desmonta y le hace una señal a Verge, pero Louise se enfada con él. Pero por desgracia para ella, deja una abertura, así que Verge la patea para alejarla. Inmediatamente abre su subespacio y guarda el equipo en él antes de escapar con Logger por el túnel. Justo en ese momento aparecen los guardias enanos para ayudar, pero ella los insulta por ser demasiado lentos antes de ordenarles que persigan a Logger y Verge por el túnel. Para su sorpresa, el túnel explota, y se pregunta si Logger realmente no quiere hacer su arma. Se enfada y jura buscarlo personalmente por todo el continente y hacer que se arrepienta de lo que acaba de hacer. Cuando Verge regresa a la torre, descarga el equipo en el primer piso, y Gordon, que está limpiando la torre, parece disgustado. Así que le pregunta a Verge qué es esa enorme herramienta, y Verge le dice que es equipo necesario para detener a los héroes. En segundos, Logger lo ensambla. Entonces Verge lo mira fijamente, esperando que el dispositivo valga la pena, así que Logger lo enciende rápidamente para demostrar que el fantasma de Maná valió la pena. Inmediatamente, una luz brillante emana del dispositivo, y a Verge le aparece una ventana emergente donde puede sincronizar el arma con la torre, aunque costará 10.000 puntos. Aunque tiene un poco más de la cantidad, Verge activa la sincronización, e inmediatamente, el dispositivo reconoce a Verge como su maestro antes de cambiar de usar maná a energía demoníaca. Verge intenta preguntarle a Logger qué acaba de pasar, pero el enano niega con entusiasmo tener algo que ver, y llama al reciente acontecimiento el descubrimiento del siglo. Al ver que Logger no sabe nada al respecto, Verge sale del castillo y le ordena a Hernán que intente usar cualquier hechizo. Una vez que se le da el permiso, crea una combinación de los elementos a gran escala, y esto enfada a Gordon, que acababa de terminar de limpiar el suelo. Mientras Gordon intenta que Hernán se detenga, Verge se sorprende de que un hechizo de tan alto calibre, que debería ser detectado incluso desde las torres exteriores, pase desapercibido. No solo eso, sino que no puede ver ni sentir la presencia de nadie en la torre. Verge decide entonces utilizar el dispositivo del fantasma mágico manipulando la torre y, para su sorpresa, borra por completo la presencia de la torre. Luego lo revierte y nota que tiene una nueva habilidad que él puede usar para engañar a los héroes, aunque agota su energía demoníaca. Más tarde, cuando regresa al castillo, ve a Logger actuando como un demonio que desea destrozar el fantasma mágico y la torre para ver lo bien conectados que están. Así que se lo permite a Logger con la condición de que suceda justo después de que el arma mate con éxito a los héroes. Mientras Logger se entusiasma y reza por la caída de los héroes, Verge le dice a Hernán que tendrá que enfrentarse a los héroes que subirán al cuarto piso. Le sorprende, dado que es una princesa, pero mientras él le recuerda que es una espiritista genial que no quiere volver a su palacio, Verge piensa que su oferta es irrazonable, ya que pedirle que luche sería demasiado para una princesa. Pero Hernán lo sorprende cuando empieza a hablar sobre qué elemento sería el mejor para usar contra sus oponentes. Sorprendido, Verge le dice que todo lo que tiene que hacer es revelar a los héroes que es su enemiga, y si las cosas salen tan bien como ella quiere, le concederá su deseo de nuevo. Hernán acepta inmediatamente, pero con la condición de que la presente como su subordinada y no como una princesa. Él acepta de inmediato, ve que es fácil de hacer, y eso la hace feliz. Así que piensa en seducir a los héroes con su belleza, pero Verge le dice que se comporte como le había dicho inicialmente. Más tarde vuelve a su asiento y comprueba todos sus preparativos para asegurarse de que todo está en orden.
Pero incluso con eso, Berge nota que, a pesar de la preparación, no puede reducir el número de héroes a más de la mitad, ya que son unos 200, lo que significa que tendrá que volverse más fuerte. Así que saca el jacinto, que ahora ha sido contaminado con energía demoníaca, y nota que las flores espirituales contaminadas son efectivas contra los demonios, y tendrá que reunir más. Así que parte con la princesa en busca de más flores espirituales, y después de pasar casi todo el día en su búsqueda, no encuentran ninguna. De repente, aparece un grupo de orcos Pule, y Berge, que se ha hartado de ellos, se prepara para desatar el infierno sobre los monstruos, pero Krutu, el jefe de la raza, lo saluda y se arrodilla antes de pedirle a Berge que acepte a la tribu como suya y los tome como sus parientes, mientras afirman que es porque su tribu había traicionado el reino de los demonios, pero que están listos para volver al buen camino. Berge no se traga sus palabras dulces, así que dice que simplemente quieren hacerse más fuertes aliándose con él, ya que son muy adecuados para la energía demoníaca en lugar de las flores espirituales. Al darse cuenta de que han sido descubiertos, Krutu ordena a sus hombres que le muestren a Berge las flores espirituales que han reunido. Impresionado de que los orcos no solo sepan hablar correctamente, sino que también sean expertos en la negociación, Berge se lo echa en cara, y le dicen que han aprendido que la sabiduría es algo que valoran más que la fuerza. Sintiendo su honestidad, Berge admite que le agradan. Así que Berge solo nombra a Krutu como su subordinado, y le ordena al orco que vague por los campos de nieve y haga crecer su clan por él. Luego le ordena a Krutu que espere sus órdenes, y si las cumple, lo recompensará con algo más grande que la fuerza. Mientras Berge reconoce a Krutu como su pariente y le otorga su insignia, el orco se transforma en una criatura más temible, así que Krutu y el resto de los orcos le dan las gracias y juran dedicarse a él. El tiempo pasa. Y no solo están completos los preparativos dentro de la torre, sino también los de fuera, que está repleto de orcos Pule. Ahora Berge anticipa la llegada de los héroes y jura pagarles por haberlo humillado en su vida anterior. Poco después, Hylen y los demás llegan a las montañas de Erger y se preparan para ir a buscar el castillo del rey demonio. Esa noche, el escuadrón del héroe se instala en Holton Walk, una fortaleza donde el anfitrión prepara un banquete para que los miembros del grupo disfruten antes de embarcarse en su gran misión al día siguiente. Hylen le da las gracias al maestro de la fortaleza, y el anciano menciona lo feliz que está de acogerlos, ya que le dará la oportunidad de aparecer en las páginas de la historia. Luego le hace señas a Hylen para que dé un discurso al escuadrón, así que llama su atención, y Hylen se dirige a ellos informándoles que no bajen la guardia porque el rey demonio no ha estado enviando monstruos hacia ellos, y anuncia que al día siguiente harán que el rey demonio pague por secuestrar a Hernan. Los enardece, y mientras Granada los observa disfrutar felizmente de sus festines, nota que su número no aumentó ni disminuyó. Y es gracias a Hylen que un grupo de mercaderes se unió a ellos y no se fue porque Hylen los demandó. En este punto, Granada se preocupa por la torre porque, basándose en el tamaño del grupo del héroe, tienen una ventaja abrumadora sobre la torre del rey demonio. Así que incluso se pregunta si debería eliminar sigilosamente a algunos de ellos para nivelar el campo de juego. Pero luego se recupera y nota que si la subyugación tiene éxito, entonces será libre de Berge. Preocupado por su papel, Granada decide informar a Berge, así que sale y le informa a Berge sobre su progreso hasta ahora. Una vez que Berge se entera de que el grupo ha llegado a Hulton, le ordena a Granada que no lo contacte más después de que se vayan, y también le advierte a Granada que no solo tenga cuidado con la nieve al escalar las montañas, sino que tampoco baje la guardia por la noche. Luego, debe mantenerse alejado de la puerta del castillo una vez que el héroe la abra. Antes de que Granada pueda obtener una explicación detallada de las advertencias, aparece Hylen. Así que Granada le miente al héroe diciéndole que simplemente estaba tomando un poco de aire fresco. Hylen entonces le entrega vino de frutas antes de preguntarle a Granada si tiene algo en mente. Granada pregunta si realmente pueden derrotar al rey demonio, y Hylen se ríe de él mientras confiesa que él tampoco está seguro. Se sincera sobre cómo subyugar a los reyes demonios siempre ha sido infernal, y nunca ha salido bien ni una sola vez. Curioso, Granada le pregunta a Hylen sobre el rey demonio de la lujuria que Hylen había matado antes, y cree que, como ha absorbido los poderes del primero, el nuevo rey demonio debería ser pan comido para él. Pero el rostro de Hylen se ensombrece mientras Granada le pide que le cuente la historia de su batalla anterior con el rey demonio de la lujuria. Hylen responde felizmente que la razón por la que pudo matar al rey demonio fue que tenía camaradas valientes como Granada que lucharon en la vanguardia encargándose de los monstruos. Esta vez, Hylen le pide a Granada que proteja su flanco mientras él lidera el camino, y Granada acepta. Justo después, Hylen lo lleva adentro mientras le dice a Granada que el maestro de la fortaleza quiere escuchar sus historias de aventuras. Mientras se dirigen adentro, Hylen admite internamente que se ha unido a camaradas valientes, por lo que espera que Granada lo cuide en su misión.
A la mañana siguiente, el grupo del héroe parte hacia las montañas, y son aclamados mientras abandonan la ciudad. En su camino, pasan por el desfiladero de la montaña, y uno de los soldados nota que las cosas están progresando muy bien, así que llegarán al castillo del rey demonio en poco tiempo. Uno de los hombres trae mala suerte a la experiencia hablando mal de los monstruos que se esconden, ya que no han visto ninguno hasta ahora. Y para su sorpresa, una baba cae desde arriba. Y cuando miran hacia arriba, ven una horda de gules masivos en los acantilados, así que se ponen en formación de batalla y luchan contra los monstruos. De repente, un gigante de escarcha aparece al frente del desfiladero, así que Hylen les dice a los demás que retrocedan. Cuando Hylen examina al gigante, le dice a Wharton que saque a los demás del desfiladero mientras él se enfrenta solo al gigante de escarcha. De un solo movimiento salta hacia el esqueleto gigantesco mientras nota que no puede ser más fuerte que el rey demonio de la lujuria. Y mientras la criatura intenta estamparlo contra la pared, Hylen aterriza en el brazo y se lanza directamente hacia el gigante. Luego desata un ataque cortante que lo derriba, y en ese momento, ordena a sus hombres que abandonen el desfiladero mientras el gigante cae para bloquear el camino de los gules. Afortunadamente, la mayoría de ellos logra salir con vida, y mientras recuperan el aliento, notan que la torre del rey demonio anterior no fue tan difícil como a lo que se enfrentan. Aún así, elogian a Hylen por sus pocas bajas, y después de difundir el rumor de cómo derrotó al rey demonio de la lujuria y absorbió sus poderes, todos los hombres depositan su confianza en el héroe, y Granada incluso considera que el enfrentamiento está a favor de Hylen. Justo cuando los hombres piensan en reunir sus fuerzas, avistan un grupo de orcos pule no muy lejos. Así que Hylen se prepara para eliminarlos porque son relativamente débiles, pero Granada lo detiene después de escuchar un sonido. De repente cae en la cuenta al recordar la advertencia anterior de Berge sobre la nieve, y oye a Crutu declarar que el grupo no llegará a la torre. Inmediatamente comienza una avalancha, y Granada maldice a Berge porque no sabe cómo evitar la nieve que se avecina, así que les grita a todos que corran. Mientras tanto, Berge los observa con diversión, y jura cazar a los héroes esta vez. Mientras Berge observa al grupo, nota que le había advertido a Granada sobre la nieve, que los orcos pule usaron para provocar una avalancha. El ataque de nieve había arrastrado a los héroes tan abajo en el valle que tuvieron que reagruparse buscando a la unidad dispersa. Más tarde en la noche, los orcos llevarían más ghouls y gigantes de hielo para atacar al escuadrón del héroe, y el patrón de ataque continuó así durante 3 días. Al tercer día, la población del escuadrón se redujo de más de 500 miembros a aproximadamente la mitad de su tamaño. Para entonces, el grupo había luchado por llegar a una de las cimas de la montaña, pero cuando buscaron el castillo del rey demonio, no lo encontraron. Así que Hylen estalló y gritó de frustración. Al ver lo inútil que era su objetivo, Wharton anuncia en nombre de sus hombres que regresará con ellos. Hylen intenta oponerse, pero Wharton se mantiene firme y le recuerda al héroe que las vidas de sus hombres importan. 6 días después, el grupo de más de 200 miembros apenas supera los 50 debido a la gran división, pero finalmente divisan el castillo del rey demonio escondido en el valle. Con su objetivo a la vista, se apresuran hacia la puerta del castillo, y tan pronto como la abren esperando luchar contra débiles, se activa la tercera advertencia de Burge. Inmediatamente los hombres son aniquilados con muchos de los cañones del lugar, y su número se reduce de 52 a 1. Eso sin contar el hecho de que Granada no está entre ellos. Conmocionado, Hylen se tambalea por el primer piso y grita a todo pulmón, preguntándose por qué nada sobre el nuevo rey demonio sale según lo planeado. Luego ve a Granada, que evitó el bombardeo de los cañones justo a tiempo. Así que Hylen le dice a Granada que suba con él al piso superior y que aunque solo sean 2, al final pueden derrotar al rey demonio. Ha absorbido los poderes del rey demonio de la lujuria. Cuando llegan a los pisos 2 y 3, Hylen se enfurece al descubrir que el lugar está vacío, y se pregunta por qué el rey demonio no apostó ningún monstruo a pesar de haber un montón de ellos afuera. Granada, por otro lado, sabe lo que viene a continuación, ya que no ha habido ningún cambio en los pisos superiores. Así que al llegar al cuarto piso, Granada maldice en voz baja. Mientras tanto, Hylen queda atónito al presenciar la vista por primera vez. Momentos después, Erenon aparece con un atuendo negro y se presenta como la espiritista oscura que es uno de los reyes celestiales que protege al rey demonio. En este punto, Granada se siente humillado por su entrada y actuación, así que decide retirarse en silencio. Atónito, Hylen le pregunta a Hernán por qué se ve diferente, pero ella intenta demostrarle que está equivocado y que es otra persona, y termina invocando todos los elementos a gran escala para luchar contra él. Al ver el ataque, Hylen concluye de inmediato que no está siendo controlada, por lo que recuerda todas las dificultades que pasaron para rescatarla. Pero ahora es ella quien está atacando al héroe que ha venido a salvarla. En ese momento, Hylen estalla y declara que lo destruirá todo, pero Verga aparece justo detrás de él en su forma demoníaca, y le pregunta si puede. Luego ataca al héroe con sus llamas oscuras, y dice que finalmente puede ver el rostro de Hylen. Impasible ante el ataque, Hylen mira hacia adelante, y ve a Granada no muy lejos de Verga, por lo que se lanza inmediatamente hacia él, y le dice a Granada que combine fuerzas con él para matar a Berhoff.
Confundido, Granada le pregunta cómo, pero justo en ese momento nota que su energía abandona su cuerpo. Y mientras cae al suelo, Hillen está completamente cargado con el maná de Granada, y le dice al elfo a qué se refería con que lucharían juntos. Birger se da cuenta de que Hillen ha usado un artefacto para absorber el maná de Granada, así que Hillen explica que el artefacto en su dedo, conocido como el Devorador de Elfos, convierte la vitalidad infinita de los elfos en maná, pero el elfo muere poco después de que se activa el artefacto. Hillen pisa a Granada mientras revela que su plan todo el tiempo fue usarlo. Y mientras Granada se da cuenta de que ha sido traicionado, Berge sonríe y admite que le gusta lo vil y bajo que es Hillen. Además, declara que si puede quitarle el artefacto del dedo a Hillen, entonces Hillen perderá sus nuevos poderes. Pero Hillen le dice que lo intente. Después de todo, el rey demonio de la lujuria fracasó en ello. Al instante, Berger llama a Gordon, y la muñeca de Hillen es cercenada de inmediato. El héroe tarda unos segundos en darse cuenta de lo que acaba de pasar, y cuando lo hace, grita mientras se aprieta la muñeca, y está confundido porque no pudo detectar la presencia de Gordon. Mientras tanto, Gordon, el demonio de alto rango, se para justo detrás de Hillen y le dice que se calme. Así que Hillen instintivamente salta hacia atrás, y le cuesta procesar por qué casi lo mata un demonio inferior al rey demonio. Desafortunadamente para él, su problema principal lo sujeta por el hombro, y le dice a Hillen que no va a ninguna parte. El héroe se da la vuelta y se da cuenta de que tiene que esquivar. Pero una vez que ve a Beria sosteniendo una enorme bola de energía demoníaca, Hillen se da cuenta de que está acabado, así que simplemente acepta su destino y mira fijamente mientras Beria le dice que es hora de recibir una paliza. El rey demonio lanza la gigantesca bola de llama oscura sobre Hillen y causa una enorme explosión. Después de que el humo se disipa, Berger vuelve a su forma humana y elogia a Hillen por seguir resistiendo. Así que le ordena a Gordon que encierre a Hillen, así como a los otros humanos que fueron noqueados por el arma de Logger. Granada, por otro lado, vislumbra las puertas del cielo, pero Beria lo salva dándole una flor espiritual. Se despierta y también ve a Beria entregándole otra a Hernan antes de decirle a Logger que haga lo que quiera con la torre. Después de felicitar a todos por su buen trabajo, Beria les dice que reanuden la vigilancia de sus pisos, y se aleja con indiferencia. Granada lo observa con asombro y lo elogia por derrotar fácilmente a Hillen, pero Hernan observa a Berja por un momento y sospecha que está cansado. Cuando Berja llega al quinto piso, se desploma en el suelo y recupera el aliento, notando que casi se desmaya justo después de la batalla. Lo que le molesta a Berger es que dio todo su poder contra Hillen, uno de los miembros más débiles de las 10 estrellas que son los héroes de todo el continente, y no pudo matarlo. Esto fue el resultado de que Berger no pudo usar mucha energía demoníaca debido a los pocos puntos que tenía, así que tuvo que ejecutar su plan de tal manera que agotó a Hillen mental y físicamente antes de irritarlo y hacer que Hillen estrechara su visión. Aún así, Beria se maravilla porque logró una victoria perfecta sin tener que depender de los estándares del rey demonio. Y por haberlo logrado, demuestra que Beria puede alterar el destino y vengarse de los héroes. Cuando Wharton y sus hombres regresan a Holtenwalk, la gente celebra una conferencia de prensa exigiendo saber qué había pasado, y se enfadan al oír que el grupo del héroe había regresado por no haber visto el castillo del rey demonio. Esto se debe al esfuerzo, la esperanza y la inversión que mucha gente había depositado en los héroes. Así que mientras los culpan, Wharton interviene diciéndoles que Hillen no ha regresado, y que todavía está buscando la torre, así que deberían esperarlo. En poco tiempo la noticia se extendió por todo el continente, y enfureció al rey de Hildren, ya que los héroes no regresaron con su hija. A Luis, por otro lado, no le importaba en absoluto, y sigue detrás del hogar. En poco tiempo la historia fue distorsionada y exagerada, y mientras la gente difundía rumores de la muerte de Hillen, el mundo se sumió en la tristeza, y la energía negativa aumentó los puntos demoníacos de Beria. Durante ese periodo, Wharton es convocado a la Asamblea Heroica, y una vez que confirman que Hillen no ha regresado ni han recibido noticias sobre la ubicación de Beria, deciden esperar 10 días, con la esperanza de que Hillen regrese. Después de todo, es una de las 10 estrellas. Pero si Hillen no regresa después de eso, planean reunir a los 4.628 héroes del continente para lanzar un asalto a gran escala y eliminar al nuevo rey demonio. Más tarde, en las mazmorras del castillo, Berger visita a Hillen y ve que el héroe se ha recuperado de la mayoría de sus heridas. Así que mientras Berger charla ociosamente, Hillen le dice que vaya al grano porque no tiene sentido que le perdonen la vida. Berger entonces decide ir al grano, así que le pide a Hillen que se convierta en su vasallo. Confundido, Hillen señala que no esperaba tal oferta, pero Beria deja caer un saco de monedas de oro y afirma lo caro que debe haber sido llegar a la torre, y cómo la mayoría de los costos son cubiertos por grupos de comerciantes y nobles. En el caso de que los héroes derroten al rey demonio, sus vidas cambian para siempre, pero si fracasan tendrán una enorme deuda que pagar. En la situación de Hillen, todas las inversiones estaban puestas en él, y ahora que ha fracasado, Hillen se da cuenta de que está en un gran problema.
Así que, aunque escape de la torre, será marcado como un héroe fracasado y se le cobrarán impuestos para pagar todas las deudas que ha contraído hasta ahora. Una vez que Hillan se entera de que Granada fue quien le contó a Beria sobre su situación, Hillan llama a Granada traidor y esto provoca a Granada, así que le grita, llamándolo hipócrita, antes de revelar que siempre estuvo del lado de Berg. Berger entonces se sincera, diciendo que la razón por la que los héroes fracasaron fue que no había un señor demonio como él. Pero en poco tiempo, los héroes se adaptarán a sus tácticas, y para eso, necesitará que uno de los héroes más fuertes interfiera con sus planes para prevenirlos. Bergha dice todo esto mientras muestra el orbe de Armani, una sustancia que se usa para monitorear a un subordinado y que puede ayudar a los amos a saber si dicho subordinado alberga hostilidad hacia ellos para que puedan eliminarlo fácilmente. Le dice a Hillen que no se resista, pero Hillen habla de cómo su cuerpo rechazará instantáneamente el orbe si lo ingiere. Desafortunadamente, Granada le dice a Beria que tal rechazo solo puede ocurrir si el héroe lo desea. Así que Beria simplemente le mete el orbe por la garganta al héroe. Y mientras el orbe comienza a hacer efecto, Granada pregunta qué hará Berja si Hillen muere por rechazar el orbe. Pero Berja le asegura que no sucederá porque lo último que una escoria como Hillen elegiría es sacrificarse. Inmediatamente, el orbe registra a Hillen como vasallo de Berja, y Hillen se maldice a sí mismo por haber elegido seguir con vida. Más tarde ese día, Berga habla con Gordon, quien menciona cómo Hillen, al ser un nuevo vasallo, estará muy restringido debido a la deuda de 100.000 de oro que pesa sobre su cabeza. Así que mientras le recuerda a Berja que las monedas que obtuvo vendiendo su energía demoníaca eran muy pocas en comparación con la deuda de Hillen, Gordon se pregunta cómo planea Varia reunir más dinero. Es entonces cuando ve a Varia devolviéndole la sonrisa e informándole que pronto recibirá un mensaje sobre la Unión de las Torres, una reunión de reyes demonio que se celebra una vez al año. En la vida pasada de Varia nunca asistió a la reunión porque la despreciaba, pero ahora cree que los reyes demonio que han gobernado más tiempo que él tendrán mucho oro en sus tesoros. Una vez que Gordon ve hacia dónde se dirige Beria, no grita, lo cual es inusual en él. Y esto es porque se da cuenta de que Beria es realmente prometedor a pesar de sus medios despreciables, así que no tiene más remedio que admitirlo. De repente reciben un mensaje, y una vez que Beria se entera de que es una invitación a la Unión de las Torres, le dice a Gordon que lo siga porque van a estafar a sus reyes demonios superiores. Beria llega a la Torre de las Mentiras, y cuando llega al piso 13 ve a todos los reyes demonio ya sentados, y les pregunta si tienen mucho que discutir sobre él. Una vez que Draxon lo ve, Draxon llama airadamente el nombre de Beria, pero Raina, la reina demonio de los inviernos, llama fríamente a Beria la comidilla de la ciudad. Ugar, que es el rey demonio de la indestructibilidad, mira fijamente a Beria tras recordar cómo Beria había insultado los estándares del rey demonio. Por último, Jason, el rey demonio de las mentiras, da la bienvenida alegremente a Beria, pero Beria los llama a todos tontos, acusándolos de manchar su título. Mientras intenta provocarlos, Ugar le grita a Beria y le chilla por interferir en sus asuntos a pesar de ser un novato. Por la reacción de Ugar, Beria puede deducir que Ugar quiere matarlo, así que provoca más al cíclope. Pero Jason aplaude una vez para evitar que se peleen. Luego les dice que deben cooperar y no hacer perder el tiempo a nadie. Sorprendido de que Jason eliminara su intención asesina con solo una palmada, Berja se pregunta cómo lo logró, y no está seguro si es la habilidad innata de Jason o de las torres. Mientras regresan a sus asientos, Berkay está obsesionado con la habilidad que incluso compara con el fantasma mágico, que está sincronizado con su propia torre, así que decide mantener la guardia alta. Jason entonces comienza la reunión pidiéndoles que expresen su opinión. Y como nadie se niega a hablar, Draxon comienza preguntándole a Berjay sobre el paradero de Hillen. Mientras tanto, en la sala de recepción, los ayudantes de Draxon y Jason le preguntan a Gordon lo mismo, pero Gordon les miente diciendo que Hillen no entró en la torre de Beria, y que lo más probable es que esté deambulando por ahí. Al principio no le creen y le dicen que Hillen debería haber visto su torre desde lejos, pero entonces Gordon revela que Beria no siguió ningún consejo de los estándares del rey demonio. Y una vez que recuerdan cómo actuó Beria el día de su coronación, todos lo entienden. Sorprendido de que todos los ayudantes quieran saber sobre Hillen, Gordon recuerda cómo Beria le había advertido que guardara silencio sobre Hillen porque Beria lo necesitaba como espía. Su comportamiento confirma la teoría de Beria, y aunque Gordon está impresionado por el comportamiento de Beria, se queja a los demás de que Beria es una espina clavada. Mientras lo hace, se siente muy satisfecho, como la mayoría de las mujeres cuando se quejan de su cónyuge. Y para su sorpresa, los otros ayudantes se sienten identificados con él, y también se quejan de sus propios amos. Ahí, Gordon se da cuenta de que todo lo que necesitaba era apoyo emocional. De vuelta en la sala de reuniones, Berger les informa que Hillen no llegó a su castillo porque no lo erigió en la cima de las montañas. Y mientras se tragan su mentira poco a poco, Jason le pregunta a Berger si Hillen sigue buscando su torre, porque es una imprudencia que Berger deje su torre indefensa para asistir a una reunión, ya que es de conocimiento común para ellos saber que un rey demonio que pierde su torre tendrá un final terrible.
Verge inmediatamente le dice a Jason que no se meta en sus asuntos. Después de todo, tiene su propia manera de defender su torre, y señala que Jason lo está cabreando. Inmediatamente Jason se retracta del asunto, pero Draxin le recuerda que el arcano no se lo tomará a la ligera, pero Veria lo ignora y habla groseramente del viejo vampiro. Aunque cabreados, continúan con el asunto. Y mientras continúan con su discusión, Veria nota que no le importa ser sospechoso siempre y cuando no revele sus planes a los Reyes Demonio. Además, Barry no ha olvidado la razón principal por la que vino, que es conseguir 100.000 monedas de oro de los Reyes Demonio. Mientras los observa discutir, Barry estudia a Jason y nota que debe estar en lo alto de la jerarquía para poder escuchar a los líderes y saber cuál de ellos tiene pocos puntos demoníacos. Mientras observa, Barry ve a Reina, que le hace una seña, así que van al balcón para hablar en privado. Allí, ella le dice que siempre ha querido hablar con él, y le confiesa que está de acuerdo con algunos de sus puntos. Sorprendido, Veria se pregunta si ella siempre fue así, pero entonces ella se aclara diciéndole que todavía sigue los estándares del Rey Demonio, pero siente que los Reyes Demonio y Arryn necesitan ser flexibles. Lo examina y le dice que se ve mejor de lo que pensaba después de conocerlo en persona, así que le entrega su transmisor personal para que se comuniquen si necesita un consejo. Pero la condición es que no insulte los estándares delante de ella si quiere que le siga el juego. Mientras ella regresa a la torre, Berka le pregunta sobre Jason, y ella le dice que no puede descifrarlo, y que es mejor que Draxen y Ugar. Antes de volver a la torre, Veria nota que aún no puede confiar plenamente en Raina, pero la considera una ganancia inesperada. De vuelta en su torre, Hernán prepara un montón de galletas, así que le pide al hogar que pruebe una. Una vez que se entera de que Veria le consiguió los ingredientes que había pedido, decide probarlas esperando felicitarla sin importar el sabor, ya que ella no está acostumbrada a cocinar, pero se sorprende cuando el sabor fenomenal lo golpea y mueve su maná. Así que cuando ella le pregunta al respecto, él la felicita, y ella felizmente le dice que ha puesto flores espirituales en la masa. Totalmente sorprendido, Logger le pregunta por qué usó algo tan preciado, pero Hernán lo llama un regalo para que después de todo se mantengan unidos. Se verán durante mucho tiempo. Luego espera que Granada y Berja disfruten de las galletas. Mientras tanto, en la Torre de las Mentiras, Berja regresa a la mesa de reuniones y solo ve a Jason allí. Así se entera de que los demás se han ido. Jason entonces pregunta si les gustaría tomar un té ya que necesitan hablar. Berja se sorprende, así que se pregunta de qué tienen que hablar. Jason entonces revela que sabe que Berja necesita dinero de los humanos, y esto sorprende a Berja, así que le pregunta a Jason a qué se refiere. Al escuchar esas palabras de Jason, Berger queda completamente sorprendido mientras se pregunta de dónde pudo haberse filtrado tal información. No queriendo revelar sus intenciones, pregunta inmediatamente de qué está hablando Jason, pero Jason le dice que es inútil intentar fingir, ya que Draxon se lo había dicho antes. Luego va al grano y decide ofrecerle a Veria una enorme suma de dinero humano a cambio de puntos de energía demoníaca. Aunque las cosas van justo como Veria quiere, no puede evitar la sensación de que el Rey de las Mentiras, que se presenta como si estuviera de su lado, probablemente tenga un motivo oculto. Aún así, necesita el dinero desesperadamente, así que no tiene más remedio que aceptar la transacción. Después de completar la transacción, Virja regresa a su mansión con el dinero y le ofrece a Hylen la cantidad acordada. Al ver el dinero, Hylen se sorprende de que el Rey Demonio haya cumplido su parte del trato. Berger entonces le pide que haga todo lo posible por ocultar el origen de los fondos. Cree que si Jason llegara a sentir el flujo del dinero y descifrara sus acciones a la perfección, entonces serían como marionetas en sus manos. Así que concluye que su mejor curso de acción sería actuar con la mayor cautela posible. Al igual que con Hylan, Berger también había convertido al resto de los humanos supervivientes en sus caballeros y magos negros. Luego le ordena a Ilan que los use para hacer crecer el dinero, ya que los ha programado para que sigan sus órdenes hasta el final. Hylan ve las cosas desde una perspectiva más optimista, considerando que él y un buen número de humanos lograron sobrevivir. Como la misión no fue un fracaso total, cree que podría volver a trabajar como héroe una vez que pague todas sus deudas. Entonces, se pone arrogante y le extiende la mano a Berger para conmemorar lo que él llama su asociación comercial. En ese momento, Virgia estalla. Mientras le causa al héroe una inmensa cantidad de dolor por su arrogancia, le deja claro que no tienen ningún tipo de asociación y que Hylen debe conocer su lugar y actuar como un esclavo adecuado. Luego le ordena que se vaya mientras se retira. Antes de que Hillan se vaya, Hernán se le acerca y le entrega una carta que quiere que le entregue a Helena, la 13ª princesa. Molesto, le pregunta por qué decidió ponerse del lado del Rey Demonio en primer lugar, culpándola por haberlo hecho ser humillado hasta este punto. Al oírlo despotricar, ella se disculpa inmediatamente, pero le deja claro que no tiene intención de regresar al reino. Ella menciona cierto secreto del reino de Hilduran, del que Hylen también parece estar al tanto, pero él había asumido que solo eran falsos rumores hasta ese momento. Confirmando que los rumores son ciertos, finalmente entiende las acciones de la princesa y accede a ayudarla a entregar su carta.
Cuando Helen y el resto de los humanos se van, Gordon confronta a Berta y comparte sus preocupaciones sobre que el héroe desobedezca sus órdenes. Berta entonces señala que, a diferencia de la mayoría de los humanos, Helen no posee la crudeza humana que lo obsesiona con el dinero, sino que lo que parece buscar es popularidad. Luego comenta que con alguien con ese tipo de fervor bajo su control, se asegurarían de cumplir sus objetivos de la mejor manera posible. Poco después, aparece Hernán, preguntando si les gustaría probar sus galletas. Al verla entrar tan despreocupadamente, Berger se da cuenta de que ha sido demasiado blando con ella. Entonces la amenaza con arrojarla a la prisión subterránea durante un mes entero si las galletas saben mal. Sin inmutarse, Hernán le pide que las pruebe y vea. Cuando prueba las galletas, Barrett siente un éxtasis recorrer su cuerpo y casi pierde el control, pero logra mantenerse. Al darse cuenta de que mezcló flores espirituales con los ingredientes de las galletas, concluye que está tratando de que le haga un favor, así que le pregunta al respecto. Mientras tanto, el grupo del viaje del héroe de Helen desciende a salvo bajo la escolta de Krutu. Después de llegar a Hulton, parten inmediatamente hacia el reino de Hildren, a través de un círculo mágico de teletransportación. Granada, por otro lado, regresó al cuartel general del gremio de mercenarios Halcón Escarlata para imponer disciplina a los desertores. Castiga severamente a los hombres por dejarlo atrás a él, su capitán, y huir como cobardes para salvar sus miserables vidas. Mientras les da una paliza, una joven aparece en el edificio y se presenta como Kaede, una heroína. Explica que no pudo unirse al viaje del héroe debido a sus circunstancias, pero afirma que finalmente ha venido a unirse al viaje del héroe. Los hombres de Granada entonces explicaron que mientras él no estaba, Kaede fue quien pagó sus cuentas del bar. Granada le agradece por pagar las cuentas, pero explica que el viaje del héroe ya ha terminado y que Helen ya se fue de Holten Walk. Al oír esto, Kaede se enfurece y pide detalles sobre el fracaso de la expedición. Granada entonces accede a contarle, pero solo revela lo que Barry le ordenó. Después de compartir la historia, Kaede le agradece su tiempo y decide dejar algunas monedas como símbolo de gratitud mientras se marcha. Mientras ella se va, el codicioso asistente de Granada intenta robar el dinero que Kaede dejó, haciendo comentarios tontos sobre ella, pero lo atrapan enseguida. Cuando Kaede se va, Granada nota a un grupo de guardias escoltándola. Curiosamente, a pesar de llevar una armadura completa, no oye sus pasos, así que decide ocultar su identidad y seguirlos en secreto. Desde su escondite, logra enterarse de que es una princesa que quiere renunciar a todo con el único propósito de convertirse en una heroína. En ese momento siente una cuchilla contra su cuello de la nada. Una voz resuena desde atrás mientras un poderoso guardia totalmente equipado le pregunta quién es y por qué está espiando a la princesa, como si eso no fuera suficiente. El guardia también pregunta por qué está usando magia sospechosa, tratando de averiguar si es un espía de otro reino. No queriendo ser descubierto como un espía del rey demonio, Granada piensa intensamente qué hacer. Pero antes de que pueda explicarse, el guardia lo considera una amenaza y comienza a atacar. Al oír una fuerte explosión, los otros caballeros se dan la vuelta y ven a Granada intentando escapar, por lo que asumen que es un asesino y lo atacan al instante. Atrapado, Granada se da cuenta de que es el único elfo en Horton Walk, lo que significa que será fácilmente identificado si usa sus poderes. Pero si no lo hace, no sabe si escapará de los caballeros a salvo. Los guardias le advierten a su princesa que retroceda, pero ella insiste en que es una heroína, y juntos atacan a Granada. Allí, decide usar sus poderes, pero de repente, aparecen llamas negras deteniendo a sus enemigos, y ve a Beria quien le pregunta por qué está holgazaneando. Los demás ven a Beria y se dan cuenta de que es el rey demonio, pero Granada se enfada con él por pensar que ha estado holgazaneando cuando ha estado intentando escapar. Los caballeros concluyen inmediatamente que Beria ha venido a secuestrar a su princesa, así que toman posiciones y se preparan para dar sus vidas por protegerla. Jaspion, por otro lado, les dice que es su oportunidad para capturar a Beria, y que no deberían preocuparse por ella. Sorprendido, Beria les dice que no sabía que había una princesa en la ciudad, pero los hombres no le creen. Así que todos le preguntan, incluido Granada, por qué está por allí, y Beria les dice que casualmente está haciendo un recado, a lo que ellos gritan sorprendidos. Hace un momento, justo después de probar las galletas, Beria le pregunta a Hernán qué quiere, y ella le dice que le consiga polvo de Chenial. Él sabe que el polvo se usa para contratos espirituales, y fue inventado por un elfo llamado Zenial hace unos 100 años, que desertó al reino humano. El rey le encargó al elfo que desarrollara un suplemento que permitiera a los humanos hacer contratos con espíritus más fácilmente. Beria, por otro lado, no cree que Hernán lo necesite, ya que es una usuaria de artes espirituales muy talentosa. Pero ella finge inocencia, y le dice que casi no hay maná en la torre, así que será difícil para ella sin el polvo senil. Beria la cala al instante y se da cuenta de que Hernán quiere hacer un contrato con un nuevo espíritu de alto rango. En su vida anterior, ella lo había hecho a los 27 años, y todo el continente se alborotó al oír la noticia, ya que muy pocas personas podían lograrlo. Pero ahora quiere hacer el contrato 7 años antes de lo previsto. Ella lo mira, sorprendida de que sepa lo que quiere porque había planeado sorprenderlo.
Beria, por otro lado, se pregunta si la torre ha afectado su mentalidad para hacerla acelerar sus predicciones. A la larga no le importa mientras el poder de combate de la torre aumente, así que le agradece la comida y sale a buscar lo que ella pidió. Ahora, él crea llamas negras y les dice a los guardias que tiene sus propias circunstancias, así que terminará su pelea rápidamente. Beria lanza el ataque, que sorprende a la princesa Jasmine y demuele el área a su alrededor, pero se divierte al verla todavía en pie y cubierta de aura. Caminando delante de sus hombres, le informa a Beria que el aura de un héroe posee el poder de destruir demonios. Por eso los héroes son los enemigos naturales de los reyes demonio. Ella levanta su espada mientras grita que su lugar no está en un palacio sofocante, sino en el campo de batalla. Con un solo golpe, usa su ataque definitivo, un tajo de luna carmesí que, según ella, es el nivel de habilidad más difícil de alcanzar para un espadachín. Jasmine admite que, debido al bajo estatus de su país natal, es normal que la vendan como esposa a otro rey. Pero al recordar que su prometido es un vejestorio, Jasmine elige desviarse de su vocación y aprender el camino de la espada de su ejército imperial. En aquel entonces, entrenó hasta sangrar solo para cambiar su título de realeza a heroína. Ahora, mientras su ataque se dirige a Beria, espera derrotarlo para ser reconocida oficialmente como una verdadera heroína. Solo entonces será libre de las órdenes de su padre y podrá elegir a su propio marido. Verge, por otro lado, no evade su habilidad ni la para. En su lugar, rompe la hoja de aura condensada enviada hacia él, aplastando la esperanza de Jasmine de derrotarlo. Mezquino como siempre, Verge invoca múltiples ataques de fuego desde el cielo y espera que no muera por el bombardeo, dado que es una heroína. En este punto, la realidad la golpea. Se enfrenta a un monstruo que le sonríe con suficiencia, señalando que le será útil de muchas maneras, ya que es tanto una heroína como una princesa. Ella suda a mares mientras sus hombres le gritan que retroceda, pero llegan demasiado tarde para evitar que los ataques los alcancen a todos. Minutos después, la gente se reúne tras el sonido de las explosiones y sienten la energía residual de un demonio en la zona. Cuando ven a los caballeros caídos y heridos, corren a curarlos, pero los caballeros les informan que el rey demonio se ha llevado a la princesa Jasmine. Sorprendida al saber que un rey demonio había venido a su ciudad, la gente concluye que es Beria, quien reside en Ergast. Más tarde, en la torre de Beria, en la mazmorra subterránea, Hernan ve a Jasmine inconsciente en una celda, así que le pregunta a Beria si es Kenil, pero él le dice que es Kaede Jasmine, la novena princesa imperial. Luego le dice a Hernan que Jasmine está herida, así que debería tratarla porque por ahora se quedará en el cuarto piso. Confundida, Hernan le pregunta por qué secuestró a otra princesa, y él le dice que simplemente la vio en el camino, así que se la llevó. Además, necesita hacer este tipo de cosas para reponer sus puntos de energía demoníaca. Sin entender, ella le pregunta a qué se refiere, y Beria casi se va de la lengua antes de darse cuenta de que está hablando con una de sus rehenes. Rápidamente se corrige, señalando que irá a buscar el polvo de señal como ella ordenó. Mientras tanto, se pregunta si la razón por la que casi le revela algunos de sus secretos a Hernan es porque se ha sentido demasiado cómodo viéndola tan a menudo. Después, la noticia del secuestro de Kaede en Holton Walk se extendió por todo el continente, así que en el cuartel general de los héroes hacen que Hylen jure para confirmar que no se topó con la torre de Beria durante la expedición. Se disculpa con ellos por no haber localizado la torre, y jura asumir toda la responsabilidad por ello, pero ellos lo dejan pasar, recordándole que si regañan a cualquier héroe que falle en una expedición, nadie querrá dar un paso al frente para la siguiente. Cambian de tema a Kaede, que fue secuestrada recientemente, e informan a Hylen de que el reino de Jasmine está solicitando una expedición de héroes para recuperar a su princesa. Para su sorpresa, Hylen comienza disculpándose por el destino de la princesa antes de decirle a la junta de héroes que no pudo encontrar la torre del rey demonio. Así que lanzar una expedición no es una medida inteligente, y lo mejor es enviar un pequeño equipo de exploración. Después de que hayan encontrado el castillo, podrán preparar un equipo de subyugación. Los convence de que Beria no confía en su poder, razón por la cual elige esconderse, y todos están de acuerdo, ya que es muy ilógico que los reyes demonio vayan en contra de su código. Después de escuchar las opiniones de todos los héroes que están de acuerdo con Hylen, el jefe de la junta pospone el grupo de subyugación. Justo después de la reunión, Hylen suspira aliviado y se pregunta internamente si está haciendo lo que Beria quiere al usar su autoridad como héroe para bloquear la expedición. Luego señala que le ha comprado tiempo a Beria, así que él debería encargarse del resto. Más tarde, Gordon informa a Beria del reporte de Hylen, y Beria se da cuenta de que es gracias a haber asegurado a Hylen como su vasallo que pueden evitar que surja un problema tan grande. Mira sus recursos y observa que pueden ayudarle a retrasar la expedición. Además, secuestrar a Kaede le ha ayudado a acumular puntos de energía demoníaca, así que si usa el orbe de Aruman en ella, puede añadirla a sus activos de combate.
con Logger modificando el primer piso para un mejor sistema de ataque y defensa, y Kruto expandiendo aún más su influencia. Una vez que Hernan pueda hacer un contrato exitoso con un espíritu de alto rango, la defensa de la torre estará completa. Solo entonces los héroes temerán el lugar y se negarán a embarcarse en expediciones. Y ese será el momento en que Beria podrá comenzar su verdadera venganza contra ellos. Para que sus planes se hagan realidad, va a la ciudad de la ingeniería mágica, un lugar rebosante de magos y héroes, un lugar llamado Amur, para conseguir polvo senil. De pie en las afueras, espera no ser atrapado porque la dificultad del lugar es demasiado alta. En la capital del reino mágico, Beria va al paraíso de Jetson, en las afueras de Amur. Allí, el dueño de la tienda se entera por el periódico de que Jaspine, la novena princesa, fue secuestrada justo después de que terminara la expedición de los héroes. No solo eso, la noticia de que Logger, el héroe enano, está siendo cazado, no escapa a sus oídos. De repente la puerta se abre de golpe y entra Beria, exigiendo polvo de señal. El tendero sonríe, diciendo que lo tiene. Pero Beria mira la tienda con desdén, señalando que como el reino de Akan es un lugar donde se reúnen héroes, magos y alquimistas de todo el continente, no querría ir a tiendas famosas, ya que podría encontrarse con héroes o magos que podrían descubrir su identidad incluso si la ocultara. Por esa razón, eligió una tienda destartalada no muy lejos de la ciudad. En ese momento el tendero le dice a Beria que tiene suerte y le ofrece vender una botella del polvo por 1 de oro. Le muestra la botella a Beria, pero Beria le dice que se calle y replica que el precio es bastante alto. Además, el polvo de Keniel que él conoce es verde, así que el morado que le están vendiendo ahora le parece extraño. A pesar de las anomalías, el tendero le dice a Beria que no se preocupe porque el polvo de Keniel morado es la última variante hecha en secreto que aún no ha llegado al mercado principal. El hombre engatusa a Beria para que lo compre, insistiendo en que el artículo es raro. Mientras tanto, solo quiere estafar a Beria, creyendo que debe tener una razón para no ir a las tiendas famosas de la capital. Beria se da cuenta de la extorsión, e incluso se pregunta si debería matar al dueño de la tienda. Pero justo en ese momento, la puerta se abre de golpe, y aparecen nada menos que Luis, la princesa loca, y el jefe de la guardia enana. Sorprendido, Beria los mira y se da cuenta de quiénes son, y que están buscando a Logger. Mientras le preguntan al tendero si alguna vez se ha cruzado con el héroe enano, Beria espera que Luis no lo reconozca, ya que usó un objeto mágico para proteger su identidad cuando se enfrentaron en el pasado. El tendero entonces les dice que no puede ayudarlos a menos que le compren algo. Esto enfurece inmediatamente a Luis, así que carga contra él con su espada y le advierte que sepa cuál es su lugar por intentar extorsionarla. Aún así, el tendero no retrocede y le dice que el asesinato está prohibido en la capital, y que si quiere amenazarlo, al menos debería comprar algo. A pesar de que su vida está en juego, no retrocede, pero luego les dice que si le compran algo, entonces aceptará el castigo. Sorprendida por su valentía, Luis se ríe de él y lo llama un tipo interesante. Ella le pide que le muestre lo que tiene, y él les muestra el mismo artículo que intentó venderle a Beria. Pero esta vez, lo llama Archipolvo, diciendo que es muy útil para los maestros enanos. Ahí, Beria se da cuenta de que el hombre es un completo estafador y lo ve vender el artículo por 3 de oro. Luis, que no sabe regatear, paga, y el tendero se regocija por dentro. Justo después, ella le pregunta si ha visto a Logger, pero el hombre le dice que es la primera vez que oye ese nombre. Luego le miente para que se dirija a un lugar que él llama famoso por sus herreros, para que pueda encontrarse con alguien que probablemente conozca a Logger. Con eso se van, comentando que el tendero actuó de forma vergonzosa. Después de que los enanos se van, Beria elogia al tendero por su audacia, y el hombre dice que tenía que intentarlo ya que Luis parecía una noble. El tendero de Khan prueba suerte con Beria pidiéndole 10 de oro para contarle un secreto. Beria, que había calado su truco, elogia al tendero, así que le dice que vaya al gremio de mercaderes Luna Dorada y les diga que fue enviado por la montaña para que lo acepten. Sorprendido, el tendero se pregunta por qué debería ir allí y luego rechaza el lugar, diciendo que está en bancarrota, así que no le irá bien. Beria entonces revela que el hombre acaba de estafar a Luis, la princesa loca enana. Atónito, el dueño de la tienda suelta la botella de polvo, rompiéndola en el proceso. Luego tartamudea mientras le pregunta a Beria qué quiere. Beria repite la oferta y promete pagarle una moneda de oro al mes, o si no, llamará a Luis para que vuelva. Como resultado, el tendero le suplica inmediatamente antes de discutir con Beria, pensando que Beria está tratando de estafarlo. Para él, como no había forma de que la enana con la que acababa de hacer negocios fuera Luis, ya que no debería venir hasta las afueras, reta a Bergi a que la traiga de vuelta. Como se le indicó, Bergi sale de la tienda, y momentos después, Luis entra furiosa con cara de muy pocos amigos, y el hombre se da cuenta de que está perdido. Le dan una paliza, y después de un rato, Bergi emerge con el polvo de señal que tanto deseaba. Esta vez, es verde, tal como lo recordaba.
Entonces se fija en Luis, que está sorprendida de verlo, y ella le agradece por ayudarla a recuperar su dinero. Curioso, le pregunta qué le hizo al tendero, a lo que Luis le dice que el tendero se salvó gracias a la ley. Si no, le habría arrancado el corazón. Barry ve que sigue tan excéntrica como siempre, y al oírla mencionar el corazón, recuerda algo importante, así que le confirma que está buscando a Logger. Una vez que ve su actitud sobre el asunto, le muestra el collar de Logger, diciendo que encontró a Logger hace 2 meses por casualidad en un bosque tropical en Ormus. En aquel entonces, Verge compartió algunos suministros con él ya que Logger estaba muriendo de hambre, y Logger le dio su collar como agradecimiento, dejando a Luis molesta pero feliz por haber conseguido una pista. Luis le da las gracias a Verge, señalando que le debe otra. Desearía poder recibir a Verge en su palacio con bebida durante días, pero necesita atrapar al hogar antes de que escape, así que le entrega a Verge su emblema real que se puede cambiar por el mejor equipamiento del reino. Él toma el emblema y la ve marcharse furiosa con la guardia real, que se entera de que Luis quiere pedir refuerzos al gobernante enano para capturar al hogar. Después de que ella se va, Verge recuerda el corazón que Luis había mencionado y se da cuenta de que había olvidado tomar nota de algo porque estaba centrado en evitar el camino de un demonio típico. Se da cuenta de que por esta época en su vida anterior, Draxon había encontrado y absorbido el corazón de cierta bestia mística y había obtenido un poder abrumador, y eso era lo único que Verge realmente deseaba, ya que todavía sabía que la interferencia dimensional le estaba afectando enormemente, razón por la cual si lucha contra Luis, que está muy potenciada con equipo de alto nivel, apenas la vencería. Ahora, para vengarse de los héroes y sobrevivir en la dimensión actual, Verge tiene que hacer una cosa: aumentar su propio poder.